Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los seguidores del mundo del espectáculo y, en particular, a los fans de Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de una revelación impactante, una confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y, bueno, la verdad, que ha llegado a resonar en todo el mundo. Sí, estamos hablando de una supuesta traición que, según se dice, ha dejado a Kerem completamente destrozado. Es un tema delicado, cargado de emoción y, por supuesto, muchísima especulación. Pero no se preocupen, vamos a analizarlo todo con calma, con detalle y, por supuesto, con la mayor objetividad posible. Así que si les interesan los chismes del corazón, las historias de decepción y las revelaciones que nos hacen replantearnos nuestras percepciones, este es su vídeo. Antes de empezar, como siempre, les quiero pedir ese pequeño favor que siempre me hace mucha ilusión. Si aún no se han suscrito, por favor, no se olviden de hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque les aseguro que seguiré trayendo contenido que les va a encantar. Y bueno, ya no les quito más tiempo, vamos directamente al grano con esta historia que, créanme, tiene muchos recovecos. Bien, como saben, Kerem Bürsin es una figura muy querida, un actor que ha conquistado corazones en todas partes del mundo con su talento, su carisma y esa personalidad que parece tan genuina. Desde sus inicios hasta su explosión en producciones internacionales, hemos visto a Kerem crecer como artista y como persona. Hemos sido testigos de sus éxitos, sus triunfos profesionales y también, como no, hemos estado presentes, aunque sea a través de las pantallas, en sus momentos más personales. Es por eso que esta supuesta confesión ha generado tal revuelo, porque nos muestra una faceta vulnerable de un hombre que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza. La noticia de esta traición, digamos, ha llegado como un balde de agua fría, especialmente para aquellos que lo hemos seguido y admirado desde hace tiempo. Y la verdad es que cuando escuchas la palabra traición, automáticamente te vienen a la cabeza imágenes de deslealtad, de engaño, de una ruptura dolorosa. Y todo parece indicar que en este caso, la realidad no se aleja demasiado de esa imagen. Ahora, antes de entrar en detalle sobre la supuesta traición en sí, quiero aclarar algo importante. Gran parte de la información que voy a compartir se basa en reportes de prensa, rumores y comentarios en redes sociales. Es decir, aún no existe una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o de su entorno más cercano. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y, sobre todo, evitando caer en juicios precipitados. Lo que sí es cierto es que el rumor ha calado hondo y ha generado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, llegando incluso a convertirse en tendencia mundial en varias ocasiones. Y es que cuando se trata de un personaje público tan querido y admirado como Kerem, cualquier noticia, especialmente si es de este tipo, genera un impacto enorme. Se han creado bandos, se han lanzado acusaciones y se han tejido mil y una teorías, demostrando, una vez más, el poder que tienen las redes sociales a la hora de amplificar cualquier noticia, sea verdadera o no. Volviendo a la supuesta traición, lo primero que debemos entender es que por ahora, no se ha revelado con claridad quién o quiénes estarían involucrados en este acto. Lo que sí se sabe, según estos reportes, es que la traición sería de un carácter personal, es decir, afectaría directamente al círculo cercano del actor. Esto ha generado una gran incertidumbre, ya que podríamos estar hablando de amigos, de familiares, de colaboradores cercanos, incluso, de exparejas. Es precisamente esta falta de información concreta lo que ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que cada persona construya su propia narrativa de los hechos. En este sentido, las redes sociales han servido de plataforma para que muchos fans expresen su apoyo a Kerem, manifestando su indignación ante la supuesta traición y, en algunos casos, incluso lanzando acusaciones directas contra personas que podrían estar involucradas. Sin embargo, repito, hasta que no tengamos una confirmación oficial, todo esto sigue siendo parte del terreno de la especulación. Una de las cosas que más ha llamado la atención de esta historia es la aparente vulnerabilidad de Kerem. Aunque en el pasado se le ha visto como una persona fuerte y segura de sí misma, esta supuesta confesión nos muestra una faceta más sensible, una persona que ha sido herida y que está lidiando con un dolor profundo. El hecho de que se hable de una persona destrozada, nos hace pensar que el golpe ha sido realmente duro, un golpe que ha afectado al actor a un nivel personal muy importante. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que ha conectado con muchos fans,
quienes se han sentido identificados con el dolor de Kerem y han querido demostrarle su apoyo incondicional. En estos casos es fácil entender la reacción de los fans, quienes se sienten cercanos a sus ídolos y por lo tanto sufren con ellos sus momentos más difíciles. Sin embargo, también es importante recordar que a pesar de la conexión emocional que podamos tener con un personaje público, siempre es necesario mantener una cierta distancia y evitar caer en juicios precipitados. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado en los últimos días es la que apunta a una posible infidelidad como detonante de la supuesta traición. Esta teoría ha sido alimentada por el historial amoroso de Kerem, que ha estado salpicado de relaciones mediáticas y rupturas dolorosas. Sin embargo, es importante subrayar que por ahora, no hay ninguna prueba que respalde esta hipótesis y todo se basa en especulaciones y en la interpretación de algunos mensajes y gestos del actor. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser un tema muy comentado y, en muchas ocasiones, las informaciones se distorsionan y se convierten en rumores infundados. Por eso debemos ser muy cautelosos al analizar este tipo de noticias y evitar caer en juicios superficiales. La vida personal de cada persona es sagrada y, por supuesto, todos tenemos derecho a la privacidad, independientemente de que seamos figuras públicas. Otra teoría que ha circulado por las redes sociales es la de una supuesta traición por parte de un amigo o colaborador cercano. Según esta versión, alguien del entorno más íntimo de Kerem habría actuado de manera desleal, aprovechándose de la confianza que el actor le había depositado. Esta teoría ha generado una gran consternación entre los fans, quienes no podían creer que alguien tan cercano al actor pudiera traicionarlo de esa manera. Y es que, como dice el refrán, a veces los peores enemigos se encuentran entre nuestros seres más queridos. La decepción por la traición de un amigo o de un familiar puede ser devastadora y puede dejar cicatrices emocionales muy profundas. De ahí que esta teoría haya resonado con muchos fans, quienes se han mostrado especialmente preocupados por el estado de ánimo de Kerem. También se ha rumoreado, aunque con menos fuerza, la posibilidad de que la supuesta traición esté relacionada con un tema profesional. Según esta hipótesis, alguien con quien Kerem ha trabajado en el pasado o con quien podría trabajar en el futuro habría actuado de manera desleal, perjudicando sus intereses profesionales. En el mundo del espectáculo, las traiciones profesionales son lamentablemente frecuentes, debido a los intereses económicos y a las ambiciones personales que muchas veces están en juego. Sin embargo, por ahora, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría y, por lo tanto, debemos considerarla como una especulación más. Lo cierto es que en el mundo de la farándula, a veces los amigos pueden convertirse en enemigos y los colaboradores pueden acabar siendo los principales obstáculos. Lo que sí parece evidente independientemente de cuál sea el verdadero origen de la supuesta traición, es que Kerem está pasando por un momento muy difícil. Sus seguidores han detectado señales de tristeza, de desánimo e incluso de ira en sus últimas apariciones públicas y en sus publicaciones en redes sociales. Aunque el actor ha intentado mantener la compostura, algunos mensajes y gestos han dejado entrever que está lidiando con un dolor muy profundo. En estos casos, es muy importante que Kerem reciba el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos y, por supuesto, de todos sus fans. Los momentos difíciles son parte de la vida, pero superarlos es más fácil cuando se cuenta con el cariño y el respaldo de quienes nos rodean. La verdad es que toda esta historia nos recuerda lo vulnerables que somos todos, independientemente de nuestra fama o de nuestra posición social. Incluso aquellos que parecen fuertes e invencibles, también tienen sus momentos de debilidad y de dolor. Y es en esos momentos cuando más necesitamos el apoyo de quienes nos quieren. Por eso creo que lo más importante en este momento es mostrarle nuestro apoyo a Kerem, enviarle mensajes de cariño y esperanza, y evitar caer en juicios precipitados o en acusaciones infundadas. Los rumores pueden ser muy dañinos y, en muchas ocasiones, terminan perjudicando a las personas de una manera injusta. Por eso es fundamental informarnos con criterio y evitar caer en el juego de la especulación. En este sentido, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamamiento a la prudencia. Sé que muchos de ustedes están preocupados por Kerem y que quieren saber qué es lo que realmente está pasando. Sin embargo, es importante recordar que él es una persona, con sentimientos y emociones, y que necesita espacio y respeto para poder procesar lo que está viviendo. Bomb. Ardearlo con preguntas, presionarlo para que confiese o lanzar acusaciones sin fundamento no va a ayudarlo en absoluto. Todo lo contrario podría empeorar la situación y hacer que se sienta aún más vulnerable.
Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo, ofrecerle nuestro cariño y esperar a que sea él mismo quien decida compartir lo que está pasando. Ahora, mientras esperamos a que Kerem o su entorno decidan hablar públicamente sobre el tema, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder de la palabra y de la información. En la era de las redes sociales, las noticias se propagan a una velocidad vertiginosa y, en muchas ocasiones, no nos detenemos a verificar la veracidad de la información que compartimos. Por eso es fundamental aprender a discernir entre las noticias reales y los rumores infundados, entre la información objetiva y la especulación subjetiva. Y sobre todo, debemos ser conscientes del daño que pueden causar las palabras, especialmente cuando se utilizan de manera irresponsable. En el caso de Kerem, creo que este episodio ha sido un claro ejemplo del poder que tienen las redes sociales para amplificar un rumor y convertirlo en una noticia de alcance mundial. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que compartimos y siempre actuar con respeto hacia las personas. Además, también creo que este episodio nos recuerda la importancia de la empatía y de la solidaridad. En los momentos difíciles, es fundamental que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, de entender su dolor y de ofrecerle nuestro apoyo incondicional. No sabemos exactamente lo que está viviendo Kerem, pero lo que sí sabemos es que está pasando por un momento muy duro y que necesita el cariño de sus seguidores. Por eso los invito a mostrarle su apoyo, a enviarle mensajes de esperanza y a recordarle que no está solo. En los momentos de dificultad, la solidaridad es una de las herramientas más poderosas que tenemos para superar cualquier obstáculo. En fin, que esta historia nos ha dado mucho en qué pensar y, sin duda, nos ha enseñado una importante lección sobre la fragilidad de la fama y la importancia del apoyo en los momentos difíciles. Como hemos visto, Kerem Bürsin, un hombre que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza, se ha mostrado vulnerable ante una supuesta traición que lo ha dejado destrozado. Y aunque aún no sabemos los detalles de lo que ha ocurrido, lo que sí es evidente es que está pasando por un momento muy doloroso y que necesita el cariño de todos sus fans. Por eso los invito a que reflexionemos sobre lo que hemos visto hoy y a que utilicemos el poder de las redes sociales para transmitir mensajes de apoyo, de esperanza y de solidaridad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hoy hemos hablado sobre la supuesta traición que ha afectado a Kerem Bürsin, una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que ha dejado a muchos fans preocupados. Hemos analizado las diferentes teorías que han surgido en torno a este tema, hemos reflexionado sobre la fragilidad de la fama y la importancia del apoyo en los momentos difíciles. Y sobre todo hemos hecho un llamado a la prudencia, a la empatía y a la solidaridad. Es importante recordar que Kerem es una persona, con sentimientos y emociones, y que necesita espacio y respeto para poder procesar lo que está viviendo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo, ofrecerle nuestro cariño y esperar a que sea él mismo quien decida compartir lo que está pasando. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por seguirme en mi canal. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trayendo contenido que les interese y les entretenga. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado algo en qué pensar. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo, a compartir sus opiniones y a expresar sus puntos de vista. Me encanta leer sus comentarios y saber qué es lo que piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y la reflexión, así que sientan total libertad para expresar sus ideas. Y bueno, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal. De esta forma, me ayudarán a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayendo contenido interesante y entretenido, que les hará pasar un buen rato y les dejará con ganas de más. Así que sin más que decir, me despido de ustedes. Les envío un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.